Magíster en Educación, mención Enseñanza de la Química, Universidad Pedagógica Libertador Núcleo Maracay, Venezuela. A su vez estudiando doctorado en Educación en la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Profesor jubilado adscrito al Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, Núcleo Maracay. Profesor en los niveles de maestría y doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, Núcleo Maracay. Y ponente en el 5º y el 6º Congreso Internacional de Yoga en Maracay, Venezuela, en el 2009 y en el 2020. Bien, ahora escucharemos su conferencia titulada El educador y la reeducación de la humanidad en la nueva era, la cual tiene el propósito que desde el conocimiento de la Gran Fraternidad Universal y su fundador, presentar algunos aspectos característicos del educador acuariano y su relación con la reeducación de la humanidad en la nueva era. Muchas gracias, José Manuel. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, Fénix. Un saludo fraternal para todos los presentes. Feliz año nuevo cósmico para todos igualmente. Queremos comenzar, como siempre, agradeciendo a la Gran Fraternidad Universal, a su jerarquía espiritual, al Consejo Supremo de nuestra institución y al ASFA número 1 de Limón, específicamente el comité organizador de este encuentro. Siempre es propicio y celebramos la posibilidad que nos regala la Gran Fraternidad Universal de estos espacios de reflexión y, por supuesto, siempre reiteramos nuestro agradecimiento por invitarnos a participar en ellos. Muy especialmente queremos agradecer a nuestro maestro, el Gurú Gassi Beik, por su iniciativa de este encuentro multidisciplinar de educación tan necesario en estos tiempos y que nos permite además conectarnos con la razón de ser de la Gran Fraternidad Universal y con el ideal que muy bien nos dejó planteado su fundador, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière. Por supuesto, agradecer a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos. Lo que vamos a compartir con ustedes lo hemos titulado, tal como lo mencionó Fénix, El educador y la reeducación de la humanidad en la nueva era. Para el desarrollo de esta temática nos hemos planteado el siguiente propósito. Desde el conocimiento de la Gran Fraternidad Universal y su fundador, presentar algunos aspectos característicos del educador acuariano y su relación con la reeducación de la humanidad en la nueva era. Para iniciar propiamente con la presentación, quisiéramos compartir con ustedes esta cita de Bernard Gurethuisen, que dice: solo el sabio mantiene el todo en la mente, jamás olvida el mundo, piensa y actúa con relación al cosmos. Además, nos gustaría que tuvieran presente durante toda la exposición este pensamiento de Gurethuisen. Tal como lo expresamos en el propósito, para señalar algunas características del educador acuariano, así como para referirnos a la reeducación de la humanidad, necesitamos primero conocer lo que es la Gran Fraternidad Universal, así como adentrarnos en el pensamiento de su fundador, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière. Comencemos entonces dilucidando qué es la Gran Fraternidad Universal, un aspecto que incluso nosotros, los miembros de la GFU, debemos estar permanentemente revisando, recordando, reflexionando. Hemos extraído una serie de aspectos de la obra del doctor de la Ferrière que aspiramos nos ayuden en esta tarea de dar a conocer qué es la Gran Fraternidad Universal. Allí podemos leer, inicialmente, es una organización, como es obvio, pero además nos dice
el fundador, es un sistema cultural y educacional, lo cual ya nos da dos elementos sumamente importantes, distintivos y que se relacionan en tanto que entendemos la cultura como cultivo del ser, florecimiento de lo más valioso y sublime de la condición humana. Su gran misión, la gran misión de la Gran Fraternidad Universal, es entonces reeducar a la humanidad en lo intelectual y en lo espiritual. Pero nos aclara el fundador que no se trata de esta institución de una religión, y mucho menos una secta. En todo caso, lo que persigue la institución es la reunión, la síntesis de todas las religiones, resaltándose en esta concepción la acepción latina del término religión, en este caso, religar, reunir, ligar, unir. Con ese mismo espíritu de unión, de síntesis, se pone en relación en la Gran Fraternidad Universal la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica, para el perfeccionamiento intelectual y espiritual de la humanidad, orientándose así hacia la formación de verdaderos sabios. A propósito de la idea de que no somos una religión, esta imagen nos resulta bien ilustrativa para ejemplificar la diferencia entre lo que sería un perfeccionamiento espiritual y lo religioso. Respecto a la espiritualidad, nos dice el doctor de la Ferrier que hace alusión a la filosofía que considera el espíritu como principio eterno de la vida, una filosofía opuesta al materialismo, una filosofía que se caracteriza por la superioridad del espíritu sobre la materia. Como bien nos mencionaba esta mañana el hermano Pedro, no se trata de anular la materia, no se trata de obviar la materia, pero tampoco se trata de centrar nuestra atención exclusivamente en lo material. Por ello, la concepción espiritual se concibe, o la concibe el doctor de la Ferrier, como una concepción de más superioridad o de mayor superioridad, que incluye efectivamente al materialismo, pero lo trasciende y lo supera. La Gran Fraternidad Universal conforma una hermandad universal, por lo cual es fundamental el respeto y la comprensión. Sin la realización de estos aspectos, difícilmente podemos llegar a constituirnos en una hermandad universal. Por ello también es imperativo la ausencia de dogma en nuestra institución, y así nos lo deja saber insistentemente nuestro fundador. Porque en el momento en que asumimos un dogma, excluimos, separamos, apartamos. Por eso, más bien debemos aceptar la pluralidad, como efectivamente ocurre en la Gran Fraternidad, la diversidad, entendiendo que ella puede formar parte de la unidad. Con lo cual, solo a través de estos principios que caracterizan a nuestra institución, verdad, tolerancia y paz, podremos ser coherentes con los aspectos que hemos estado mencionando. Aunque la palabra o el principio relativo a la verdad podría parecer un dogma, el doctor de la Ferrier nos despeja claramente esto cuando nos dice: nuestra institución se debe manifestar como una organización mundial de tipo cultural, dejando a cada uno con su credo, ya que no estamos aquí para convertir, sino para educar a la gente. Fíjense cómo es bien enfático en el propósito de la Gran Fraternidad Universal, con una enseñanza dirigida hacia la verdad, que uno puede encontrar en cualquier filosofía, ya que hay muchas lindas de conducta diferentes y sin embargo construidas sobre una misma y única base. La Gran Fraternidad Universal es una organización completamente inclusiva, y así nos lo deja saber nuestro fundador cuando señala que para ser miembro de la GFU no hay ninguna obligación de creer o seguir determinado culto, sino aceptar la fraternidad, sin prejuicio ninguno frente a los varios aspectos como sexo, religión, raza, creencia, cultura, etc. Es decir, repetimos, es una institución completamente inclusiva. Nuestra institución contempla además una enseñanza exotérica con X y esotérica con S.
Y tal vez la incomprensión de estos aspectos es lo que ha generado una gran confusión entre las personas respecto a lo que es nuestra verdadera razón de ser como institución, al ideal reeducador y cultural. Tratemos de aclarar al respecto. ¿Qué es la enseñanza esotérica? Nos dice el doctor de la Ferrier que es parte de la enseñanza ofrecida a todo el mundo para hacer comprender los grandes problemas, mientras que la enseñanza esotérica con S corresponde a las llamadas ciencias ocultas o de iniciación y pide el conocimiento de claves que se revelan al adepto una vez que éste está listo para recibirla. La enseñanza o conocimiento esotérico es un conocimiento profundo, un conocimiento superior, ligado a lo espiritual, a lo místico, a lo sagrado, por lo que comúnmente lo vemos relacionado con el rito, la oración, la veneración a lo sagrado. Sin embargo, esto no debe sorprendernos ni confundirnos. Lo místico, lo espiritual, el rito, el sentido sagrado de la existencia es parte de nuestra historia evolutiva, tanto biológica como cultural. Lo místico, lo espiritual, lo sagrado, pareciera incluso estar inscrito en nuestros genes y seguro en nuestra cultura y en nuestra mente. Teniendo claro esto, no debemos perder de vista entonces el ideal reeducador de nuestra institución, como bien nos lo enfatiza el doctor de la Ferrier cuando señala: nuestra institución debería ser más conocida como organización de reeducación humana sobre los varios terrenos del pensamiento. Se debe dar a conocer con sus verdaderos motivos de existencia, es decir, esta reeducación de la humanidad como la proclamamos siempre. El ideal reeducador nos debe llevar al tipo del ser, de manera que podamos llegar a sentirnos ciudadanos planetarios, ciudadanos del universo. Tal como podemos apreciar hasta acá, conocer con claridad lo que significa la gran fraternidad universal nos proporciona ya algunos elementos valiosos para imaginar a ese educador acuariano y al proceso mismo de reeducación. Pero vayamos ahora al fundador de la Gran Fraternidad Universal, el doctor C. Reynaud de la Ferrier, porque siendo el creador de esta organización, encarna el ideal reeducador, convirtiéndose de hecho en un arquetipo del educador acuariano. Como podemos ver, la palabra arquetipo deriva del griego, que significa elemento fundamental, principio, modelo principal, tal como hace poco lo refirió el hermano José Hernández en una conferencia. El pensamiento y la obra del doctor de la Ferrier constituyen el arquetipo del hombre acuariano, y en este caso del educador acuariano. Es por ello que en la Gran Fraternidad Universal lo consideramos como el gran educador, el didacta universal, el maestre, como usualmente le llamamos. El maestre nos pone en contacto con la idea de nueva era, la era acuariana, la cual además de ser un hecho astrológico y astronómico, se constituye en una época de transformación individual y colectiva, de armonía y paz, una época de unión, de religación, de comprensión, fraternidad, una época de pensamiento, de síntesis. Así nos refiere que estamos en una nueva era y asistimos a los albores de la completa transformación del mundo, principiando por nosotros mismos, a fin de obtener una nueva humanidad en donde la armonía y la paz reinen por completo para poder alcanzar el objetivo de nuestra existencia sobre la tierra. También nos enfatiza el maestre: basta ya de divisiones y pugnas, y esto es casi un clamor del maestre en términos generales, y aquí específicamente refiriéndose a las sectas políticas y religiosas que se disputan la supremacía, impidiendo así la comprensión, el entendimiento y finalmente la fraternidad entre la familia humana. Así podríamos empezar a puntualizar algunas características del educador acuariano, diciendo entonces que se trata de un educador consciente de la época que le corresponde vivir,
que reconoce los aspectos propios del imperativo cósmico de la era y se sintoniza además con ellos, es decir, con la unión, la armonía, la comprensión, la fraternidad, la paz, entre otros. Además se concibe y vive como un ser planetario, cósmico, un ciudadano del universo. También nos plantea el doctor de la Ferrier la importancia de la búsqueda de la verdad, una importancia que vemos reflejada incluso en la Biblia cuando se nos dice que la verdad nos hará libre y se nos remite a la búsqueda de ella a través de la sentencia buscad y hallaréis. Una búsqueda tan amplia como el propio término, un camino, un sendero individual y colectivo, una verdad que puede ser múltiple y una verdad que el maestro relaciona con el yoga. Esta unidad y multiplicidad relacionada con la búsqueda de la verdad nos las muestra el doctor de la Ferrier cuando dice: se debe buscar la verdad en una ilimitación eternal y no en una enseñanza, en una doctrina, en un libro, en una escuela, en una concepción, y tampoco en la intelectualidad, en el arte o en la ciencia, sino que todo ello son perfiles que delinean el camino, son etapas que ayudan a trepar por el sendero. Entonces, cada uno, nos dice, debe encontrar por sí solo la verdad, y no debemos obligar a nadie a tal o cual disciplina o práctica. Se nos plantea así la búsqueda de la verdad también como un método de perfeccionamiento, una búsqueda libre e individual. Desde esta idea de búsqueda de la verdad podemos ir apuntando otras características del educador acuariano, en el sentido de que se trata de un educador buscador de la verdad, que concibe la verdad abierta, libre de dogma, y que además esta idea de verdad, asume esta idea de verdad como aspecto propicio para la unidad. Otro aspecto que se desprende de la obra y pensamiento del maestre es la de la evolución biológica conjuntamente con la evolución psicológica. La evolución biológica, la transformación física es inevitable. Es un hecho que todos podemos constatar. Queramos o no, sabemos que nuestro cuerpo físico evoluciona, pero asociada a esta concepción biológica, evolutiva, tenemos la evolución psicológica, la transformación de nuestra psique, la cual se debe en parte a nuestro desarrollo biológico. No obstante, necesita o requiere de la voluntad para activar y potenciar esta evolución psicológica. Así nos plantea el doctor de la Ferrier: el ser humano retorna a su fuente solo mediante la facultad que le fue dada de ejercer su voluntad, de hacer activar su libre arbitrio, de evolucionar según la ciencia y su conciencia, poniendo de manifiesto la evolución biológica y la evolución psicológica. En este mismo sentido nos dice: si el hombre no puede transformar su destino sobre el plano físico, ya que se encuentra en este cuerpo con sus funciones respiratorias, digestivas, etc., no es menos cierto que sí puede modificar su destino psíquico, único que verdaderamente interesa, ya que hay que reconocerlo como el destino del alma. Podemos seguir entonces resaltando las características de este educador acuariano, diciendo que es un educador que comprende su evolución biológica y activa conscientemente su voluntad para su evolución psíquica. Es, además, un educador que se concibe como ser humano desde el punto de vista biológico, intelectual y espiritual. La importancia del conocimiento es otro de los aspectos que nos presenta el maestro. Para hacer referencia a esto, vamos a comentar una enseñanza que particularmente nos gusta mucho y que guarda una gran riqueza. En este caso lo vamos a relacionar con la importancia del conocimiento. Es una enseñanza que por lo general nuestros maestros presentan en la Gran Fraternidad Universal, una enseñanza de Confucio. Nos dice esta enseñanza, más o menos parafraseándola, que los antiguos príncipes, para hacer brillar las virtudes naturales en el corazón de todos los hombres, se aplicaban antes a gobernar bien
cada uno su propio principado, para lo cual debían entonces primero poner en buen orden a sus familias, pero para poner en buen orden a sus familias tenían que perfeccionarse a sí mismos, lo cual requería a su vez que regulasen los movimientos de sus corazones, lo que a su vez era logrado haciendo su voluntad perfecta. Y esta voluntad perfecta devenía de solo desarrollando sus conocimientos que consistían en escrutar la naturaleza de las cosas, alcanzando así el grado más alto del conocimiento. Lo interesante de esta enseñanza es que a partir de aquí empieza ahora una relación retroactiva sobre los aspectos mencionados hasta este momento. Llegamos, fíjense que cuando avanzamos en esta enseñanza llegamos al alto grado del conocimiento. El escrutar la naturaleza de las cosas significa llegar al más alto grado del conocimiento. Cuando logramos esto, nos dice luego la enseñanza, la voluntad deviene perfecta. Los movimientos del corazón se regulan, nos hacemos cada vez más perfectos, ponemos a nuestras familias en orden, por lo tanto, se gobierna bien el principado y el imperio completo pronto goza de paz. En esta enseñanza, evidentemente, se nos manifiesta la importancia del conocimiento. Este se alcanza, nos dice, en su grado más alto cuando escrutamos la naturaleza de las cosas, es decir, cuando vamos a lo esencial, a su esencia. Además, se nos establece en esa relación que señalábamos como retroactiva el carácter relacional y sistémico del conocimiento. Y como es obvio, no estamos hablando acá de un conocimiento intelectual. Así podemos apreciar que el conocimiento que se nos plantea desde la perspectiva de la Gran Fraternidad Universal y desde el pensamiento y la obra del Doctor de la Ferrier es un saber como síntesis, un saber que nos lleva a la necesidad de trascender la especialidad y separatividad del conocimiento. Aquí el saber se nos hace igual o se nos presenta igual a la síntesis, por lo cual necesitamos de un espíritu amplio, no especializado para abordar dicho conocimiento. Por eso nos dice el fundador, formemos espíritus aptos a la síntesis. Los espíritus analíticos, nos advierte, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos, son numerosos y su época, en parte, está vencida. Para este saber de síntesis nos plantea el maestre la consideración de tres planos de síntesis, de tres aspectos a considerar siempre en el estudio de cualquier tema. Ellos son el plano físico o material, el plano ideal o astral y el plano espiritual o divino, en donde encontramos las razones o argumentos superiores de todo aquello que estemos dilucidando o estudiando. Este plano espiritual corresponde efectivamente a la síntesis. En este mismo orden del saber, como síntesis, el doctor de la Ferrier nos habla de la necesidad de considerar y relacionar estas cuatro ciencias. Las ciencias fisiogónicas, que hacen referencia al estudio y el conocimiento de la Tierra, las ciencias androgónicas, que hacen referencia al estudio del hombre, las ciencias cosmogónicas, que hacen referencia al conocimiento del universo, y las ciencias teogónicas, que hacen referencia al estudio y conocimiento de Dios. Podríamos decir entonces que el educador acuariano entiende y procura el conocimiento como un saber relacional, sistémico y de síntesis. Además, el maestro nos presenta los elementos para la síntesis, es decir, la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica. Respecto a la ciencia, nos dicen, es necesaria una nueva orientación para la ciencia, despojándola de una especie de fanatismo que limita la profundidad de su visión, dando lugar a las oscuridades que impiden el paso a la luz y a concepciones filosóficas. El arte, por su lado, perdido en un caos de ideas, debe recuperar el sentido que lleva en su esencia, dar el mensaje que penetra a lo más profundo del ser para identificarse
con el universo. En cuanto a la filosofía, señala que debe asumirse como un espíritu lo suficientemente amplio para saber que antes que los griegos, el mundo había tenido a los grandes sabios, por lo que las religiones, partes de esta filosofía, son ramas desprendidas de la única religión. Tienen que volver al tronco, reconociendo su unidad esencial, estudiándose unas y otras, nos dice, para ver que en el fondo las diferencias aparentes no eran sino un ropaje externo con el que cada uno cobijaba el mismo contenido. De manera que, en cuanto a la enseñanza, nos dice, debe dejar de ser un mero aprendizaje de diversas materias para ganar dinero, dejando lugar a una verdadera educación, donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento, no una simple memorización teórica, sino una comprensión cabal del universo, donde el hombre se vea claramente en el lugar en el que se encuentra, no una vaga percepción ilusoria de la vida, sino la realización completa de sí mismo. De esta forma, debemos entender por ciencia el sentido ilimitado del saber. Es el conocimiento de la ciencia llamada oficial y el de la otra llamada oculta, nos dice el maestro. Con respecto a las artes, vendrían a ser los símbolos de la expresión. Son como las claves que el hombre ha encontrado para manifestar su esencia superior o aquello que ha captado en los planos superiores. La filosofía debe ser concebida entonces como la ciencia de los amigos de la sabiduría. Es la búsqueda para conocer las cosas pensables, para todo lo cognoscible, y para ello, nos señala el doctor de la Ferrier, se hace imprescindible el uso del lenguaje simbólico. Respecto a estos con respecto a la didáctica, nos señala, los pedagogos, los educadores, deben esforzarse en ofrecer una enseñanza mucho más extensa en el terreno de las analogías y concordancias entre las diferentes ramas. No se trata de aumentar los detalles sobre cada parte de los estudios, lo que corresponde a los especialistas, sino más bien hacer entrever el lazo que existe entre todas las manifestaciones que nos rodean. Respecto a estos 4 aspectos, elementos de síntesis, nos señala entonces el doctor de la Ferrier. Estamos en el umbral de una nueva era y les toca a los misioneros el tomar la parte activa de la reeducación de los hombres. Los artistas tienen ese papel que desempeñar al lado de los religiosos, los filósofos, los científicos. Hay que ofrecer una posibilidad a cada uno según sus aspiraciones y según sus propias facultades y predisposiciones. Otra idea que encontramos muy clara en el pensamiento de la obra del maestre y que está estrechamente ligada con el ideal reeducador es el espíritu de investigación. Así nos dice, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. De hecho, nos puntualiza, la nueva era se destacará por la investigación sintética. Tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto. El espíritu, como científico, el doctor de la Ferrier ha establecido posibilidades de investigación científica y de interacción en las ciencias para llegar a la ciencia síntesis, como es el caso de la cosmobiología, enfocándola como ciencia de la ciencia, fundamentando normas de vida y de aplicación para penetrar las leyes de un sabio existir al servicio de la salud mental, física, espiritual del hombre, de sus relaciones y de su reeducación. Fíjense, y aprovechando acá la publicidad, que la importancia que da el maestre a la investigación. De hecho, este año, para el Congreso Internacional de Yoga, se ha decidido desarrollar como temática principal la investigación en yoga, para lo cual invitamos a todos los presentes a que empiecen a presentar
sus proyectos de investigación al respecto. Así el educador acuariano debe ser un sabio que investiga, reúne y realiza la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica para contribuir a elevar el nivel de comprensión espiritual de la humanidad. Pero para lograr eso necesitamos buscar a los sabios, aprender de los sabios, necesitamos buscar a los maestros. Es necesario recurrir a los centros esotéricos, nos dice el maestro, para encontrar personas mejor preparadas. La función del maestro, tal como nos señala acá, como se señala acá, es percibir y atender las necesidades y preguntas del discípulo, indicarle cómo él podría por sí mismo encontrar la solución a dicha necesidad. El maestro orienta al estudiante por la senda que lo llevará a descubrir y a superar los obstáculos epistemológicos que se le presentan en la tarea de asimilar los nuevos conocimientos. Quienes han vivido la experiencia de encontrar al maestro saben muy bien que hay necesidad de tener un maestro que guíe a su discípulo. Saben que estos sabios despejan la vía a sus alumnos, transforman para ellos los obstáculos en trampolines de cercanía y en auxiliares de su progreso. Es enseñándoles sin cesar en el curso de su itinerario la dirección de la meta a alcanzar, que él, el maestro, los polariza eficazmente sobre su término. El sabio, este sabio, es como el sol, hace madurar en nosotros el fruto de la sabiduría. El maestro, es importante que lo tengamos presente, no escoge a sus discípulos. En este proceso de búsqueda del maestro es importante que lo tengamos presente. El maestro no escoge a sus discípulos, sino que es el discípulo quien escoge a su maestro. De ahí el precepto bien conocido: cuando el discípulo está dispuesto o preparado, aparece el maestro. Para reeducarnos y llegar a ser reeducadores, necesitamos seguir las huellas del maestro y sobre todo asimilar la enseñanza. No a la letra, nos dice el doctor de la Ferrier, no textualmente, sino más bien en espíritu, psicológicamente. Es imprescindible reconocer ante todo el valor del maestro, puesto que ellos son los sabios que, como nos señala Gruetuisen, mantienen el todo en la mente, jamás olvidan el mundo y piensan y actúan con relación al cosmos. Ahora bien, frente a la interrogante perfectamente válida de por qué el maestro nos habla de reeducación, hemos podido ver hasta aquí algunos elementos que nos pudieran dar respuesta a este interrogante. Sin embargo, queremos puntualizar concretamente 4 aspectos o argumentos categóricos que nos presenta el doctor de la Ferrier en este sentido. Uno de ellos es la necesidad de superar la educación atávica. Necesitamos, o el ideal de reeducación, el por qué reeducar, una de sus respuestas podría ser para superar la educación atávica, que consiste en esa concepción arcaica de educación, mutilada, simplista, reduccionista, justamente lo contrario a lo que se plantea con la idea de reeducación. Superar esta concepción atávica de la educación implica, además, que la enseñanza debe dejar de ser un mero aprendizaje de diversas materias, dejando lugar a una verdadera educación, donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento. No una simple memorización teórica, nos advierte el maestro, sino una comprensión cabal del universo, donde el hombre se vea claramente en el lugar en el que se encuentra, no una vaga percepción ilusoria de la vida, sino la realización completa de sí mismo. El maestro nos habla de reeducación porque está consciente de los riesgos de esta educación atávica, entre los cuales está el vivir en la ilusión de un mundo civilizado. Así nos lo recalca cuando plantea: estamos formados en una civilización que no está hecha a nuestra medida, la cual nos hace perecer y que perece con nosotros. Dejemos que estas manifestaciones se hundan sola, sin nosotros. Quedémonos a la expectativa y no participemos en este gigantesco hundimiento. Pero salvemos lo que tiene de mejor,
haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte y clara del mundo futuro. Dentro de estos riesgos también plantea el desequilibrio que se hace más y más fuerte y que será la causa del enorme cataclismo proveniente del estado del alma de la mayoría de los seres humanos, por lo cual bastaría educar suficientemente aprisa a la humanidad para evitar esta gran catástrofe. Y dicha educación viene a quedar en manos de los iniciados, quienes van a intentar una prolongación de la raza humana. Lamentablemente, todavía estamos ciegos ante estos riesgos de la educación atávica e incluso muchas veces cerramos los ojos ante ello. Como bien nos advierte el doctor de la Ferrier, el avestruz es el mejor ejemplo de semejante humanidad que esconde la cabeza en la arena para no ver el peligro de esta educación atávica. Bajo un dogma, un credo, un templo, limitado a una creencia, el mundo en general se queda estacionado aquí o allá, en la primera educación que corresponde a la instrucción infantil. Entre los mayores riesgos de esta educación atávica podemos mencionar el de la incomprensión, ignorancia y dogmatismo. Como también nos alerta el doctor de la Ferrier, siempre la incomprensión y el dogmatismo por la muy simple razón de la ignorancia. En efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad, y de esta ignorancia que nadie quiere confesar, nace la falta de tolerancia, con su inmediata consecuencia, el fanatismo que causa las guerras atroces. El tercer aspecto que responde a la pregunta de por qué reeducación tiene que ver con la necesidad de distinguir entre educación e instrucción. Son cosas muy distintas y así nos las hace ver el maestre. Cuando, citando a Ruskin, dice que la educación no consiste en enseñar a las gentes las cosas que no conocen, pues esto corresponde a la instrucción. Es decir, que el conocimiento intelectual corresponde a la instrucción, pero no a la educación. La educación es otra cosa. Así también nos enfatiza cuando señala, hacer aprender cosas desconocidas queda a cargo de las escuelas oficiales, con institutores, con profesores que enseñan al mundo a conocer lo que no conoce todavía. Hay que educar a la humanidad y ello entonces más bien consiste en enseñarla a comportarse como no se comporta. Es decir, que la educación no consiste en llenarse de conocimiento intelectual, que es lo que logramos en las instituciones educativas, sino en aprender a ser cada vez mejores seres humanos a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Esta educación consistiría entonces en hacer florecer eso que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra condición humana y que tenemos que recordar, que despertar, pero antes cultivar, y por ello la necesidad de reeducación. El planteamiento que nos hace el maestro acá en esta cita es muy interesante porque no solo nos sigue insistiendo en que la educación no tiene nada que ver con el intelectualismo, sino que además nos enfatiza que la verdadera educación conecta, relaciona, vincula lo material con lo mental, el cuerpo físico con la mente. Por ello nos dice, por lo que respecta a la educación, no es necesario tener obras especialmente escritas, eso es intelectualismo en todo caso, sino principiar con el organismo para estudiarlo como medio de perfeccionamiento, pues gracias a la fisiología es que obtendremos la correcta psicología. Así nos vuelve a recalcar cuando nos plantea, la educación, a diferencia de la instrucción, comprende una participación de la naturaleza física, intelectual y espiritual. Un cuarto aspecto tiene que ver, que responde a la interrogante de por qué reeducación, tiene que ver con la necesidad de formar verdaderos sabios. Así nos dice el maestre, es una afrenta a la sabiduría que todo nuestro periodo moderno, en que los estudios más sabios son simples, preliminares, apenas puede servir de base a una mínima legislación universal. También nos señala
La imitación sucesiva de tonterías paganas ha desfigurado la educación hasta llegar a lo antisocial, y desde la escuela primaria hasta lo que se apellidan altos estudios, reportan verdaderamente una graduación tan insignificante que no alcanza a ser asunto de instrucción superior, fíjense bien, y por esa razón observamos donde quiera una misma mentalidad banal. Sí, la experiencia escolar es importante, la formación universitaria es importante, pero debemos estar claros que allí, por ahora, solo encontramos instrucción y a veces, como nos dice el maestre, ni siquiera una instrucción superior. Esta formación de sabios tiene mucho que ver con el establecimiento concreto de un mundo espiritual, como refiere el maestro a través de Gibson, cuando nos dice, un mundo donde las ideas espirituales puedan prevalecer está aún por hacerse. Y este proyecto de un reino con su cultura social en tal sentido ondea para la humanidad como una ilusión y un sueño. De lo que hablamos cuando nos referimos a la formación de sabios tiene que ver con existir en un mundo sin límites que nos hará verdaderamente vivir con mayúscula, como lo podemos ver allí. Es decir, ya no simplemente adherirnos a este mecanismo funcional orgánico, sino existir, de hecho, en el principio vida. O lo que es lo mismo decir, recuperar el estado adámico perdido, el estado contemplativo en el que se existe, también con mayúscula, en lugar de vivir prisionero en el mundo de los sentidos. Estos sabios vendrían a ser los ejemplos vivientes de los valores humanos, de la sana alimentación, de una conducta propia de la nueva era, es decir, vendrían a ser los verdaderos acuarianos, que como nos dice el maestre, son personas bien equilibradas, con espíritu de síntesis, amigos de todos y de todo, practicando el estudio de las ciencias, amantes del arte. Es indispensable aprender, mucho más nos dice, estudiar y tener conocimiento de mayor alcance. El maestre plantea esta idea de reeducación porque la humanidad requiere de sabios, tal como nos los requiere y por lo tanto está carente de sabios, tal como nos los enfatiza en esta cita. Siento decirlo, nos señala, pero a mi modo de ver se habla demasiado de sabiduría, cuando precisamente me doy cuenta que la mayoría se queda en las nubes, sin alcanzar ni siquiera los primeros elementos del saber. Presentados algunos de los argumentos que nos permiten entender por qué el maestre nos habla de reeducación, cabría preguntarnos ahora, ¿cómo reeducar? ¿Cómo reeducar a la humanidad? Y la respuesta, tal vez ya muchos de ustedes la supongan. La respuesta es el yoga. Aquí queremos ser muy enfáticos en resaltar que la significación de este término se ha simplificado, se ha trivializado lamentablemente, degenerándolo en una sección meramente de actividad física. No debemos seguir reduciendo y simplificando la concepción de este término. Es verdad que el yoga implica el cuerpo físico, principia con el cuerpo físico, activa una serie de glándulas que inicialmente transforma al organismo físico, pero esto apenas es el principio de la yoga, no es la totalidad. Quedarnos allí no significa no llegar a conocer lo que realmente implica el yoga. Nos mantendría en una posición en donde no llegamos a conocer su verdadero significado, su poder. Lamentablemente, esta es una idea que se ha popularizado, se ha difundido. De hecho, cuando colocamos este término en Google, inmediatamente lo que nos aparecen son imágenes relacionadas a la actividad física. Por ello, en esta oportunidad, solicitamos permiso a nuestro maestro, el Gurú Ghazhi Bey, para presentar aquí algunos de sus mandalas, porque consideramos que estos tienen mucha más relación de lo que significa el yoga. Una significación o una noción, por cierto, trascendental, una significación profunda, sagrada, sublime, tan sublime y sagrado como lo representa el arte eriático de los mandalas que nos regala el maestro.
La noción trascendental de yoga nos lleva a la idea de comprensión, de realización permanente, nos lleva a la idea de espiral de comprensión y de realización. Para comprender la significación profunda de lo que es el yoga, necesitamos entrar en contacto con esta espiral de comprensión que tenemos acá representado, en el que en cada nivel vamos teniendo una vivencia interior que nos va llevando a su vez a una comprensión de lo que es el yoga. Se trata entonces de ir en niveles, ascendiendo a niveles de comprensión mayor en la medida que vamos teniendo realización respecto a lo que significa el yoga. Relacionar exclusivamente el yoga a la actividad física es quedarnos apenas acá en este nivel de la espiral, cuando fíjense todos los niveles que tiene y que se pierden de vista en este caso de la lámina. Existen diversos elementos que podemos ir incorporando a esta espiral de comprensión que acabamos de señalar del yoga y que nos irán llevando a una significación cada vez más profunda, cada vez más sublime de lo que significa realmente el yoga. Algunos de estos elementos extraídos de la obra del sublime maestre los podemos señalar: sistema, método, saber, fusión, unidad, multiplicidad, totalidad, realización, síntesis, equilibrio, fraternidad, tolerancia, conciencia, relación, unión, inclusión, conexión, existencia, identificación, perfeccionamiento, verdad, sabiduría, transformación, transmutación, actitud mental, experiencia sublime. Repetimos, todos estos elementos son extraídos de definiciones o comentarios que hace el doctor de la Ferreira en su obra en torno al yoga, y son elementos que deberíamos ir incorporando a esa espiral de comprensión y realización para ir acercándonos al verdadero sentido y significado de lo que es el yoga. A propósito de estos elementos, queremos compartir brevemente con ustedes algunas de las nociones sobre yoga que nos proporciona el maestro en su obra y que llevan implícito algunos de estos elementos que acabamos de mencionar. Nos dice, la yoga es un sistema, el sistema un método, el método la sublimación del saber. También nos señala, el sistema yoga incluye diversas posibilidades de acercamiento para que cada quien encuentre su método de realización según su propia constitución y por ello la diversidad del yoga. El yoga es un conjunto de conocimientos unidos a una identificación de sí. También nos dice, este es un sistema completo y posee ramificaciones en la ciencia, en el arte, en la filosofía, y se sintetiza en una psicología aplicable a cualquier momento, sin barreras de raza, religión, creencia, cultura, sexo, concepciones o métodos. Nos advierte no separar la yoga, que es la unidad, un todo, lo inseparable. El sistema yoga nos dice, actúa sobre un plano psíquico para llegar al estado superior. Nos sigue insistiendo que la yoga principia naturalmente con el cuerpo físico, material, pero para llegar al estado sutil de la espiritualidad. No podemos quedarnos en el cuerpo físico. La yoga es realmente una experiencia sublime y ello nos lleva a entender la belleza de esta cita que nos presenta el maestro. El yogi, nos dice, realiza su música sin instrumento, juega sobre notas internas, pone en movimiento una escala sonométrica particular, alcanza un mundo supremo sin atributos y artificios. Hemos dicho que ante la interrogante de cómo educar, teníamos como respuesta el yoga, pero aún nos gustaría compartir dos aspectos más. Uno de ellos, y de forma muy breve, porque ya lo hemos desarrollado en otra presentación de forma amplia, es el yoguismo, que constituye una doctrina, o es una doctrina que constituye un método sintético de estudio de diversas experiencias que permiten al estudiante su perfeccionamiento para vivir la yoga como totalidad, orientándolo hacia su realización espiritual. De tal forma que el yoguismo se constituye en una vivencia integral,
una vía que nos ofrece el maestre, el doctor Serge Leonard de la Ferrière, para alcanzar la yoga como estado de conciencia. Es un camino que él siguió y que ofrece, que regala a la humanidad para que cada uno pueda ir ascendiendo en esa espiral de comprensión del yoga que recién acabamos de compartir. Y el último aspecto, para responder a la pregunta de cómo reeducar, se refiere a la didáctica de la nueva era o a la didáctica acuariana, para lo cual debemos tener muy presente la máxima que se nos señala en la Biblia: no echar vino nuevo en odres viejos. Todo este saber que nos regala la humanidad, el sublime maestre, no podemos colocarlo en odres viejos. No podemos transmitirlo a través de esquemas vencidos e inoperantes de la educación atávica. Requerimos odres nuevos, es decir, una nueva didáctica a la altura de la grandeza y el carácter sagrado de este saber. Obviamente, aquí vamos solamente a compartir algunas ideas de reflexión sobre esta didáctica, como siempre basándonos en la obra del sublime maestre. Como idea principal, debemos decir que esta didáctica requiere o demanda de una visión amplificada, abarcativa, transdisciplinar, acuariana. Como en toda didáctica, el aprendizaje debe estar ligado a la psicología, pero a una nueva psicología. No nos estamos refiriendo acá a la psicología materialista, positivista. Nos estamos refiriendo a una nueva ciencia psicológica en la que la objetividad y la subjetividad se complementan. Una psicología que considera el cuerpo físico, el alma y el espíritu. En este aprender ligado a lo psicológico, asumimos que todo aprendizaje implica la superación de antagonismos psicológicos, de obstáculos epistemológicos, y la superación de estos antagonismos es lo que nos lleva a la comprensión psicológica. Pero no se trata de una comprensión literal de las palabras. Está haciendo referencia acá a una comprensión superior, a una comprensión, a lo que se conoce como una percepción interna, espiritual, y que nos proporciona definitivamente un entendimiento superior. Es justamente este tipo de comprensión lo que origina el verdadero saber. Ahora bien, la vía para esta comprensión psicológica la encontramos justamente en la síntesis de la que nos habla el maestro. La síntesis, en este caso, de la ciencia, el arte y la filosofía, aplicando a su vez el método de estudio que nos plantea, el de la tesis, antítesis, síntesis y matesis, como vivencia, matesis como vía de realización. Además, para esta síntesis se hace indispensable el lenguaje simbólico y la consideración del saber, tanto racional concreto como el intuitivo revelativo, que es lo que finalmente nos va a proporcionar el verdadero saber. Esta didáctica se nos plantea también como una realización individual. Cada uno puede dar lugar a su propia didáctica, generada de su experiencia individual. Así, por ejemplo, en este permanente transitar entre el vivir o este transitar permanente del vivir al existir, que es propio de nuestra evolución espiritual, nos encontramos con una experiencia constante de realización, de matesis, una vivencia particular que nos hace superar el obstáculo epistemológico del que hablábamos hace poco. Ese obstáculo epistemológico, ese antagonismo psicológico. Esta realización emerge desde lo más profundo de nuestro ser interior. Por eso la asociamos con la mayéutica socrática, en el que el maestro, por cierto, juega un papel fundamental. En este pasar de vivir al existir, en donde tenemos la experiencia de la realización de la matesis, está implícita una didáctica que cada uno debe descubrir, que a cada uno se le debe revelar. Esta didáctica de realización es de naturaleza poética, es decir, se encuentra en permanente creación en la medida que vamos teniendo las experiencias de realización, las experiencias de matesis. Otro aspecto que consideramos inherente a la didáctica acuariana tiene que ver con el silencio creador, la posibilidad
de que esta didáctica se nos revele tendrá mucho que ver con la capacidad que tengamos de entrar en silencio para escuchar a nuestro maestro interior, para lo cual tendremos que ser humildes y reconocer que no sabemos nada. Desde esta posibilidad de vaciarnos, de hacer vacío de nuestros prejuicios, costumbres, personalismos, apegos, preconcepciones, etc., se nos revelará a cada uno esta didáctica de realización. Finalmente, la didáctica de la nueva era tiene mucho que ver con la máxima bíblica que nos dice: buscad y hallaréis, con lo que el espíritu de investigación se encuentra nuevamente latente en esta didáctica, invitándonos así a buscar, investigar permanentemente para encontrar la ruta, para encontrar el camino. Ya para concluir, queremos responder muy sintéticamente a la pregunta: ¿dónde reeducarnos? Y esta respuesta podemos buscarla en este hermoso mandala que nos regala nuestro querido maestro, que representa a la gran fraternidad universal. Con lo cual, volvemos al principio de nuestra exposición. En la gran fraternidad universal, contamos con todo para emprender el proceso de reeducación. Desde nuestros institutos de yoga, centros de estudio, hasta los ashram, esos centros espirituales que vendrían a ser las universidades de la nueva era. En la gran fraternidad universal podemos formarnos para algún día llegar a ser el sabio del que nos habla Gruetuisen, ese sabio que mantiene el todo en la mente, que jamás olvida el mundo, que piensa y actúa con relación al cosmos. La invitación final entonces es a formar parte de este proceso de reeducación que plantea la gran fraternidad universal y su fundador, reeducándonos primero y luego también contribuyendo con este ideal de reeducar a la humanidad, porque para poder participar en este proceso debemos comenzar por nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Manuel Briceño por esta magnífica exposición. Realmente el profesor cubrió tantos temas alrededor del propósito de la reeducación que quisiera enumerar como un resumen para ayudar un poco a orientar en las preguntas. Algunos puntos que queremos rescatar. La enseñanza exotérica para hacer comprender la verdad en diversos planos. La enseñanza exotérica para ayudar a comprender la verdad en diversos planos. Y la enseñanza esotérica mediante claves que se le dan progresivamente a los discípulos para aprender y vivir la veneración a lo sagrado, a lo místico que está escrito en nuestros genes. Es un punto pues bien especial. Un punto 2, la reeducación de la humanidad es sobre varios terrenos del pensamiento. Reeducación de la humanidad en varios niveles, en varios terrenos. Un punto 3, el cultivo del ser para llegar a sentirnos ciudadanos del mundo. O sea, un propósito para el cultivo del ser, llegar a sentirnos ser ciudadanos del mundo. Un punto 3, la evolución, que es tanto biológica como psicológica. O sea que la educación al mismo tiempo debe ser biológica y psicológica. Un punto 4, el conocimiento, y este es un punto bien interesante, que no solamente es relacionar, sino también sistémico. No solamente es un estudio, un conocimiento de relación basado en la razón tradicional, sino también sistémico, que abarca los planos físicos, ideal y espiritual. Un punto 5, antes que los griegos, mostrarle al mundo que antes que los griegos estaban los sabios. Antes que los griegos, que los sabios griegos, que los pensadores griegos, estaban los grandes maestros de la humanidad. Un punto 6, la enseñanza no es un mero, debe dejar de ser un mero aprendizaje para ganar dinero. Un punto 7, conocer el valor del sabio.
que le da una importancia al mundo, pero también cultiva en su ser su relación con el cosmos. Punto 8. Los aspectos de la educación verdadera que comprenden el terreno de la instrucción y también el de la educación, donde la educación adquiere un carácter físico, fisiológico, psicológico, partiendo del cuerpo, para formar una verdadera psicología del ser. Punto 9. La reeducación para formar verdaderos sabios, porque estamos viviendo en una etapa de lo antisocial, un mundo donde prevalezcan las ideas espirituales, un mundo sin límites. Punto 10. Cómo reeducar a la humanidad. Y entonces nos presenta la yoga, con todos los aspectos que presentó el profesor sobre la yoga. Punto 11. La didáctica. No echar vino nuevo en odres viejos. La didáctica basada en una nueva psicología, donde lo subjetivo y lo objetivo se complementen, y aprender la función del educador es trascender los antagonismos en el aprendizaje, trascender los obstáculos epistemológicos. Y punto 12, el silencio para escuchar al maestro interior, basado en la fórmula buscad y hallaréis. Concluyendo pues en que todo esto lo encontramos en lo que ofrece la Gran Fraternidad Universal, como una posibilidad de educación y reeducación. Abrimos entonces el campo de las preguntas para los que quieran preguntar al profesor sobre los diversos temas tratados. Felicitaciones al profesor Briceño, desde Pucallpa. Excelente, genial. Saludos desde Puerto Rico. Felicitaciones por la ponencia. Ok, buenas tardes. ¿Podría, profesor, ampliar el tema del yoguismo, por favor? Sí, el yoguismo es un término que nos presenta el doctor de la Ferrier justamente para acceder a el estado de conciencia que significa el yoga. Es decir, vendría a ser un camino, vendría a ser el método que él siguió, la experiencia particular que él realizó para llegar al estado de conciencia que implica el yoga. Entonces, eso es lo que nos ofrece él justamente en su obra titulada Yoga Yoguismo. Bueno, en parte encontramos allí ese camino, ese método, esa vía de realización que el maestre desarrolló y que lo deja para la humanidad, como regalo para la humanidad, para quien quiera desarrollar o llevar a la práctica esa vía, ese método de realización. Consiste desde una serie de disciplinas que se deben realizar hasta las prácticas de los angas del yoga, por ejemplo. Es todo un conjunto de elementos que el aspirante a la conciencia de yoga debe realizar cotidianamente con vías a ese estado total, completo de realización que significa el yoga. Muy bien. Otra pregunta, por favor, ¿podría darnos un ejemplo práctico de tesis, antítesis, síntesis y matesis? Bueno, justamente cuando intentamos estudiar lo que significa yoga, por ejemplo, podemos, desde el punto de vista de la tesis, ubicarnos en el plano de la ciencia, y allí podemos encontrar elementos importantísimos que nos hacen comprender un aspecto del yoga, desde el punto de vista de la fisiología, por ejemplo. Al ubicarnos en la antítesis, pudiéramos ubicarnos en el plano filosófico y allí entrar un poco en el tema de lo que significa el yoga en términos de ahora en aspectos más sutiles, como por ejemplo la activación de los chakras. Luego, la reunión, la conexión de estos aspectos propios de la ciencia, de la ciencia oficial y de lo que sería el conocimiento sutil, la reunión, la síntesis de ello sería el tercer aspecto, que se convertiría a su vez en matesis cuando empieza a formar parte de nuestra experiencia particular. Cuando vivimos esa síntesis,
nosotros mismos cuando hacemos esa síntesis como parte de nuestra vivencia particular. Allí estaríamos completando digamos, el método que nos plantea el doctor de la Ferrier de tesis, antítesis, síntesis y matesis. Siempre que podamos plantearnos cualquier temática en estos términos, debemos ubicar en el aspecto de la tesis lo que nos ofrece la ciencia, el conocimiento objetivo, por decirlo de alguna forma. La antítesis sería lo que nos ofrece el conocimiento subjetivo, y la reunión de esos aspectos, la conexión entre esos aspectos, se llevaría a cabo con el ideal de generar la síntesis de ese conocimiento, pero no se convertirá en una tesis hasta que esa síntesis no se convierta, valga la redundancia, en una vivencia particular. Muy bien. Pregunta Henry, ¿qué papel juega el error en la educación, tanto para el discípulo como para el maestro? El error, ¿qué papel juega el error en la educación, tanto para el discípulo como para el maestro? El error puede ser visto como una posibilidad de aprendizaje. Todo lo que nos acontece realmente tiene posibilidad de ser usado para que aprendamos, para que avancemos, para que evolucionamos, siempre y cuando tengamos la conciencia para identificar ese error no como algo negativo, no como algo, digamos, tildado de malo, sino como una posibilidad que se nos ofrece para mejorar, para evolucionar, para continuar. Entonces, el error no lo veamos como negativo, sino como la posibilidad de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, porque, bueno, como dice la máxima, educamos o erramos, pero cada error que se nos presente puede ser transformado en una posibilidad de aprendizaje. Y en ese sentido, tiene todo un potencial en el ámbito educativo. Hay una segunda parte de esta pregunta. ¿Cómo entender que por muy sabio que sea un maestro, esencialmente es un ser humano? ¿Cómo entender que por muy sabio que sea un maestro, esencialmente es un ser humano? ¿Cómo se relaciona la sabiduría con la perfección? Pensamos que los maestros son seres humanos en tanto que están encarnados, están en este plano terrenal. Sin embargo, han alcanzado un nivel de conciencia, de evolución psicológica tal que les permite estar en el nivel de maestro. No significa eso que no puedan cometer un error, que dejen de ser humanos. Simplemente han accedido a un nivel de conciencia superior que les permite ubicarse en la posición de guía, de sabio, pero no necesariamente por eso es infalible el maestro. También allí juega un aspecto muy importante la conciencia del discípulo. Lo que nosotros podemos entender como error de un maestro o la crítica que podamos tener en algún momento hacia un maestro debería hablarnos a nosotros sobre el nivel de conciencia en el que nos encontramos. Sí. Conferencia magistral es una invitación a reflexionar en el campo de la educación, considerar y vincular diferentes aspectos para aprender a ser mejores seres humanos. Desde México, Toluca. Bien, pueden continuar haciendo sus preguntas. Mientras tanto, profesor, una pregunta como educador, ¿cuál considera usted que es el proceso para llegar a hacer todos estos cambios en la educación superior y en la educación corriente, desde el niño hasta el adulto, para que alcance estos niveles pues trascendentales de que usted ha hablado en esta exposición? Sí, bueno, para ello, hermano, necesitaríamos realmente una transformación profunda en los sistemas educativos del mundo, ¿no? En lo que respecta a la educación formal, a la educación oficial. Pero eso pensamos que va a venir, que es parte de lo que se avecina con el imperativo cósmico de la nueva era, de la era de Acuario. Poco a poco estos aspectos se van a ir incorporando en la educación formal. E incluso no nos extrañe que muchas de estas instituciones que nosotros conocemos
en la actualidad se transformen y por qué no también dejen de tener vigencia y den paso a otro tipo de institución educativa que empiece a incorporar dentro de su currículo, dentro de sus planes de estudio, estos aspectos. De hecho, lo que nosotros hemos estado viviendo en la Gran Fraternidad Universal a través del diplomado de yoga es un ejemplo bastante concreto de esto. Ha sido bastante significativo y motivo de reflexión que, por ejemplo, en las aulas de la universidad donde trabajo, el número de estudiantes ha mermado de manera significativa y, sin embargo, contrastábamos con los diplomados de yoga que estábamos hablando de niveles, por ejemplo, de nivel 1 de 40 y tantos estudiantes y el nivel 2 en el mismo orden. Cuando nos paseábamos por la universidad, contrastábamos que teníamos aulas con 5, 10, a veces hasta 12 estudiantes. Entonces, eso nos tiene también que llamar a la reflexión. El sistema educativo formal no está respondiendo realmente a la era. Un poco lo que nos decía el maestro, no sucumbamos con esta civilización que no es coherente realmente con el imperativo cósmico. Entonces, las personas sentimos que están sintiendo ya ese llamado, que están de alguna manera viviendo el imperativo cósmico y se están acercando con ese ideal de formarse en otros aspectos que la educación formal en este momento no te proporciona. Lo decía de manera muy hermosa ayer Lupe, una compañera del diplomado, como ella, bueno, al igual que nosotros, ha hecho toda una carrera de formación, profesores, en nuestros casos hemos hecho maestrías, doctorados, pero lo que nos ha ofrecido la formación en la Gran Fraternidad Universal no tiene nada que ver con lo que significa la formación formal de la educación. Entonces, ya las personas están acudiendo a estos espacios que ofrecen algo más que un conocimiento eminentemente disciplinar y se van a una concepción realmente amplia, integral del ser humano. Sí, y esto lo hemos visto. Pero pensamos que igual, con el tiempo, estas mismas universidades se irán abriendo. También hay que decirlo, en Venezuela, por ejemplo, se han estado abriendo. Es el caso de la UPEL, justamente donde yo trabajo, que ha empezado a establecer este tipo de alianzas, por ejemplo, con la Gran Fraternidad Universal. Lo mismo la Universidad de Carabobo ha establecido alianzas con la Gran Fraternidad Universal para este tipo de formación. Ya eso es un elemento, un indicativo que nos dice hacia dónde nos estamos dirigiendo en términos educativos en esta nueva era. Es decir, se están dando los primeros pasos y pensamos que vamos a seguir avanzando en ese mismo sentido. Sí, es muy cierto lo que dice el profesor, y justamente en relación de que esto está empezando a darse, tenemos que la Gran Fraternidad Universal está vinculada a las Naciones Unidas, al Consejo Económico y Social, al Departamento de Información Pública, y desde allí hemos sabido que hemos vivido cómo desde el año 2000 se plantearon los objetivos del desarrollo del milenio, que se aplicaron en el campo de la economía, en el campo de la educación, de la salud, etcétera. Y tuvo tanto éxito este planteamiento que entonces del año 2020 al 2030 se ha planteado los objetivos del desarrollo sostenible del 2020 al 2030 en todas las áreas que tienen que ver con la ecología, el medio ambiente, la educación, el cuerpo, la mente, etcétera. Y la UNESCO justamente también viene desarrollando todo un programa de la educación de desarrollo sostenible 2020-2030 que llama los EDS, en los cuales está participando la Gran Fraternidad Universal con la Universidad de York en Canadá. Y justamente esta educación especial consiste en todo lo que antes llamábamos la educación extracurricular, como la alfabetización, las distintas tareas para aprender a tejer, aprender a bordar, etcétera. Pero esto ha adquirido dimensiones muy grandes. La educación de desarrollo sostenible, que se aplica también a la educación de los niños, de los jóvenes, de las personas de mayor edad, en la salud, etcétera. Y ahí justamente en la educación del desarrollo sostenible
dentro de pocas semanas la UNESCO va a tener una reunión mundial justamente para ver cómo ellos aceptan oficialmente para proyectar en el mundo estos objetivos del desarrollo sostenible aplicados a la educación del desarrollo sostenible, y vemos cómo todo esto está avanzando hacia allá. De ahí que la yoga misma es parte de la educación para el desarrollo sostenible, es parte de los objetivos del desarrollo del milenio. De ahí que pues el profesor Briceño nos está mostrando estas grandes dimensiones de la educación del desarrollo sostenible aplicados a la reeducación humana. Tenemos aquí también otra pregunta. Felicitaciones al doctor Briceño. Usted habló del silencio. ¿Cómo podemos establecer este silencio interior? ¿Cómo llegar a él? Bueno, la práctica del yoga justamente nos lleva a eso, a la práctica del silencio. La meditación es fundamental para ejercitarnos en el silencio. Fundamentalmente, pienso que la meditación y la práctica concreta de asanas también, específicamente la Hatha Yoga, nos ayuda muchísimo en la práctica del silencio. Claro, para este tipo de prácticas como de la Hatha Yoga siempre es recomendable contar con la guía de un maestro. Nos gustaría enfatizar ese aspecto. Pero en general diríamos que la meditación y esta práctica nos acerca muchísimo a esa experiencia del silencio. Muy bien, aquí hay una pregunta que dice, si tenemos la realidad manzana, ¿cómo explicar la nueva dialéctica de la nueva era? Tesis, antitesis, síntesis, matesis, por ejemplo. Ya, lo que pasa, fíjense, hay algo importante que es importante que reflexionemos en todo este proceso. Nosotros estamos acostumbrados desde esa misma noción de educación atávica en la que hemos sido formados, a que nos den para todo una especie de esquema, como una receta de todo. Y así hemos vivido la educación bajo programas, bajo fórmulas estrictas para el desarrollo de la educación. Y esto es justamente lo que no es la reeducación que nos plantea el doctor de la Ferrier. Eso es instrucción. Entonces, realmente para vivir este cuaternario que nos plantea el doctor de la Ferrier, nosotros podemos dar ejemplos generales como el que acabamos de señalar hace poco, pero en el mismo momento en que la matesis es producto de la síntesis y la matesis es una vivencia particular, individual, interior, prácticamente es intransferible. Es decir, se hace difícil que como experiencia interior y particular podamos transmitir a otros en el vocabulario y en el lenguaje, digamos, que comúnmente nosotros utilizamos en la educación. Por eso nos habla el maestro también que para esto necesitamos el lenguaje simbólico, porque ¿qué es lo que al final estamos buscando nosotros con cuando hablamos de estos esquemas preestablecidos a los que hemos estado acostumbrados y esta fórmula? Estamos buscando una comprensión intelectual, estamos buscando una comprensión de la letra, no la comprensión de la que se nos habla en la reeducación que nos plantea el maestro, que es una comprensión interior, un entendimiento profundo, que solamente lo puede vivir quien lo experimenta. Entonces, en ese sentido, se hace difícil que tratemos de llevar este tipo de aspectos a ejemplos materiales, lo que queremos decir. Es decir, es difícil plantear estos aspectos en cosas tan concretas y materiales como a las que estamos acostumbrados nosotros desde el punto de vista de la educación tradicional. Entonces, el hermano Ángel le remitiría nuevamente al ejemplo que pusimos de la yoga para esos aspectos, porque llevar el tema de la tesis, la antítesis, la síntesis y la matesis a la realidad de una manzana es intentar reducir unos aspectos sumamente amplios, complejos, a algo muy elemental y concreto. Es como tratar de llevar algo sublime
a lo material, a lo físico. Y eso es sumamente complicado. La invitación en todo caso allí, por lo menos desde nuestra experiencia, es a intentar vivir ese proceso y en algún momento cada uno llegará al entendimiento, llegará a esa comprensión profunda de lo que significa este cuaternario. Por el momento, lo que podemos dar son pistas, ideas, algunos elementos de comprensión, pero no dejan de ser todavía, eso tenemos que enfatizarlo, no dejan de ser todavía elementos muy pobres, ¿por qué no decirlo? Porque nosotros mismos estamos en un nivel de conciencia particular, en un nivel de comprensión particular. Muy bien. ¿Cómo poder generar un cambio cuando el medio ambiente influye a nuestro alrededor? Bueno, justamente lo que se nos plantea con la experiencia del yoga y que muchos de los que estamos de alguna forma viviendo esta disciplina, podemos dar testimonio, es que no necesitamos cambiar el entorno cambia cuando nosotros cambiamos. Desde el mismo momento que nosotros nos sintonizamos y empezamos a practicar la cultura psicofísica, en el mismo momento que nosotros nos adentramos en las enseñanzas, que empezamos el proceso de reflexión, que empezamos el proceso de pensamiento, de desarrollo de pensamiento, que está implícito también en el yoga. Por eso decíamos que yoga no es solamente una actividad física. Si nos quedamos en la actividad física, podemos ganar tal vez flexibilidad, podemos tal vez ganar un cuerpo más bonito, más tonificado, pero si nos quedamos allí, hasta allí veremos los resultados. Si nos vamos más allá, también veremos los resultados en un rango mucho más amplio al rango o ámbito material. Entonces, el testimonio que nosotros podemos dar es justamente que cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros empezamos esa transformación que es propia de la yoga, nuestro entorno cambia, nuestra familia cambia, las personas a nuestro alrededor cambian. Y eso es algo que nosotros hemos podido constatar. Bien. Entonces, la preocupación aquí también no es tanto por el afuera, por lo externo, sino preocupémonos por transformarnos a nosotros mismos. Y en esa medida, todo igualmente se transformará a nuestro alrededor. Bien. ¿Pudiera hablar de un nuevo modelo de educación diferente, resiliente, pertinente, antropológico, ecológico, que no tiene que ver con los procesos educativos actuales? Esperar un paradigma es superar, quiero repetir. Hablar de un modelo de educación diferente, resiliente, antropológico, ecológico, que no tenga que ver con los procesos educativos actuales, es superar un paradigma. Y eso siempre produce incertidumbre. ¿Cómo romper la receta? Sí, justamente atreviéndonos a romper la receta. No, particularmente no nos gusta mucho hablar de modelos, porque el modelo educativo nos sigue entonces encerrando. Y la perspectiva que nosotros encontramos del estudio de todos estos aspectos relacionados con la yoga es justamente la ampliación, la perspectiva integral, plural, diversa, multidimensional. Entonces, cuando hablamos de modelos, siempre lleva implícito la idea de cerrar, ¿no? Entonces, nos gusta más bien hablar de perspectiva multidimensional, de orientaciones, pero no de modelos. Y efectivamente, todo esto que hemos estado planteando, sí, si lo hablamos en términos intelectuales, implica un cambio de paradigma, una ruptura que por lo general produce escozor, que puede producir inquietud, pero en todo lo que significa en la medida que vayamos adentrándonos a la nueva era, necesitaremos necesariamente sintonizarnos con esto, porque si no nos iremos quedando en el camino. O sea, esto no tiene marcha atrás, eso es importante también que lo tengamos claro. Cuando el maestro nos habla de la era de Acuario, de la nueva era, es un imperativo cósmico, eso se va a dar sí o sí, nos guste o no, queramos o no. Entonces,
La cuestión está en que nos sintonicemos y evolucionemos con la era, o sencillamente nos iremos quedando en el camino. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo conciliar en las escuelas venezolanas los elevados principios del yoga expuestos por usted con la situación de carencias existentes en los servicios de alimentación, seguridad, salud, electricidad, conexión, etcétera? Y bueno, lo que ya comentábamos, eso es poco a poco. Cada vez veremos más esa posibilidad, cada vez veremos más experiencia. Nosotros, de hecho, acá sabemos de experiencias concretas en escuelas en donde se ha estado llevando la yoga, la cultura psicofísica. En la misma Gran Fraternidad Universal tenemos la escuela, el colegio, la unidad educativa, que es un colegio piloto en donde se incorporan estos aspectos del yoga. Pero además, fíjense que los estudiantes que cursan el diplomado de yoga, dentro de las actividades que realizan como servicio impersonal, realizan actividades concretas en escuelas, en instituciones educativas, en donde llevan justamente estos aspectos relacionados con la cultura psicofísica, con el yoguismo, con la yoga. Entonces, sí, se están empezando a dar unos primeros pasos. Pero, como decíamos, pues cada vez será más la intensidad en que veremos estos cambios y la incorporación de estos aspectos en la educación que nosotros conocemos como formal. O, como decíamos anteriormente, es probable también que eso que conocemos nosotros como educación se transforme completamente. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, pero a la hora de las exposiciones, en su mayoría son universitarios, licenciados, ¿es necesario tener una base educativa que tendríamos que agregar en la GFU? Para nada, todo lo contrario. Cuando llegamos a la Gran Fraternidad Universal, es de alguna manera lo que intentamos expresar hace rato, y creo que la licenciada Lupe lo expresó ayer. Nos damos cuenta que no sabemos nada. Es decir, nos falta tanto, nos sentimos tan ignorantes, que realmente un título universitario, un título de magíster, de doctorado, no significa gran cosa en la Gran Fraternidad Universal. Claro, no es que estemos denigrando la educación formal, la preparación es importante, eso nadie le resta su importancia. Sin embargo, para estos estudios que se ofrecen, para este proceso de reeducación del que estamos hablando, no se necesita ser un intelectual ni tener grandes estudios. Lo que sí se necesita es que lo vamos adquiriendo allí, es la disciplina del estudio, eso sí, la disciplina del estudio, de la formación, pero eso justamente lo vamos adquiriendo y lo vamos aprendiendo en la Gran Fraternidad Universal. Y lo que decíamos, allí es fundamental la presencia del maestro, eso nos potencia, la guía de un maestro es un aspecto fundamental en todo el proceso evolutivo, de manera que encontrar al maestro sería la experiencia más sublime y potenciadora para la evolución de cualquier ser humano. Muy bien, estamos ya en el último minuto. Hay una pregunta final que dice, ¿qué contempla la educación biológica cuando se habla de la reeducación del ser? ¿Qué contempla la educación biológica? Biológica. Cuando hablabas del proceso de educación fisiológica, psicológica. Sería la evolución biológica, ¿será? La evolución biológica y psicológica. No, bueno, simplemente es que estar consciente de que vivimos estos dos procesos evolutivos. El biológico es evidente, es notorio. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y bueno, nos morimos, salimos de este plano, ¿no? Y en ese proceso hay una transformación física permanente. Y de eso tenemos que hacernos conscientes. Pero a su vez existe la transformación psíquica, la transformación psicológica que está de alguna manera ligada también a esta evolución
psicológica, pero que requiere lo que decíamos antes de la voluntad para poder activar esa evolución psicológica. Biológicamente, fíjense que biológicamente hemos evolucionado justamente para potenciar nuestra evolución psicológica, porque tenemos un cerebro que nos capacita, que nos dota en la actualidad de justamente una evolución psicológica superior. Entonces, eso es interesante, que desde el punto de vista biológico podemos realmente potenciar esa evolución psíquica de la que hablábamos. Y bueno, esos son aspectos que siempre en la educación deberíamos tener presentes. Muy bien, agradecemos al profesor José Manuel Briceño por esta magnífica exposición y vamos a darle la palabra a nuestro querido venerable Satarhat Guru Ghazi Beik, que está con nosotros. Te agradezco mucho, sí, te agradezco mucho por esta presentación, esta conferencia tan magistral. Feliz, muy feliz lo que has logrado, esta transformación tan grande que ha expresado hoy precisamente magistralmente. Eso indica esa evolución espiritual que tú has logrado a través de la yoga, a través de la enseñanza del Sublime Maestre. Muchas felicidades. Siga adelante en esa misión tan maravillosa de la reeducación de la humanidad. Que Dios te bendiga. Amén, maestro. Bien. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias hermano Orlando, por participación y muchas felicidades a todos aquellos que han participado con nosotros en esta conferencia. Que el Señor bendiga. Mañana seguimos.